Espero que estés viendo esto justo antes de publicar tu trabajo final a ArtStation, porque hoy te voy a decir qué cosas tienes que tener en cuenta para publicar estos proyectos en esta plataforma. Te voy a decir qué no hacer para nada y alguna recomendación que estoy seguro de que te servirá de mucho. Aparte, te voy a decir qué otras cosas podrías hacer para tener más alcance y más visualizaciones en estos proyectos. Pero antes, para quien no lo sepa, ArtStation es esa plataforma en la que vas a subir esa obra de arte que tú consideres que digas es el trabajo de mi vida. Ahí es donde vas a publicar ese trabajo. Básicamente, en caso de que quieras encontrar un trabajo como artista, ya sea 3D o 2D, pues esta es la plataforma perfecta. Esta va a ser tu carta de presentación, este va a ser tu currículum prácticamente, donde se van a demostrar todas las habilidades y todo de lo que eres capaz de hacer. Así que tienes que tener cosas muy en cuenta antes de publicar estos trabajos en esta plataforma. Vale, lo primero que yo diría que hay que tener en cuenta sería la miniatura. Si te metes en la página principal y empiezas a ver los proyectos de la comunidad, como puedes ver, la primera imagen que se muestra es algo ya que te puede decir todo el proyecto en general. De un primer vistazo, tú tienes que destacar entre toda esta comunidad y hacer que tu trabajo sea, vamos, el más ideal para que la gente le llame la atención y decida hacer un clic. En este caso, prácticamente todo tiene una muy buena pinta y lo que enseña en ese cuadrado de 1024 por 1024, pues como veis tiene toda la información necesaria para decir un poco el proyecto qué buena pinta tiene o no. Vamos a ver este por ejemplo. De este personaje, como veis, solo se muestra la cara y si clicamos, la primera imagen puede ser esa miniatura o puede ser una imagen completamente diferente. Como podéis ver, pues ya desglosa el personaje entero, ya es el cuerpo, pues la armadura, todos los detalles que tiene, que está pues como no, excelente. Y luego ya pues tenemos un par de fotillos más, diferentes ángulos, que se vea más la textura, el personaje en este caso, diferentes vistas en la misma foto y por supuesto pues más imágenes de cómo se ve el personaje en distintos ángulos. Pero bueno, vamos a hablar después de en el caso de que estés haciendo personajes 3D, cómo sería la forma ideal de presentarlos. En mi caso, para quien no lo sepa, yo me he dedicado más al environment art. Tengo estos proyectos, no he subido demasiados la verdad, pero bueno, te voy a enseñar cómo he desglosado el principal para que veas qué cosas hay que tener en cuenta. Como se puede ver aquí, está la miniatura, enseña un poco lo que sería un objeto principal, en este caso la casa, y un poco pues los alrededores. Se puede poner o no, yo considero algo a favor, el logotipo del motor donde se esté renderizando este trabajo. En este caso es un real, ya que sería un environment para videojuegos. Si entramos en él, como veis, la imagen principal es algo pues más grande todavía. Se puede ver toda esta zona que antes no estaba. Y pues principalmente tenemos algunos renders de lo que es el escenario en total. En este caso mostrando la parte principal de la escena en diferentes ángulos, como sería pues un poco la casa y este hornillo por aquí. Como se puede ver, pues alrededor de lo que tiene esta escena, un poquito más de cerca, con unos desenfoques y demás. Un poco en solitario los otro tipo de objetos que está bien a destacar de la escena. Y en este caso yo tengo algo pues lo que es la naturaleza en general. Como veis, no son muchas imágenes, muchos renders sacados de un real, por lo que esto es importante. Y luego ya tenemos el desglose de los props, por así decirlo, que lo tengo aquí. En este caso yo enseño el High Poly junto con el Wireframe de lo que sería pues el Low Poly. También con cierta información sobre el número de triángulos, el Texel Density que se va a utilizar y el UV Space, que es cuánta textura hemos utilizado para hacer las UVs. Si quieres que haga un vídeo explicando más detalladamente estos parámetros, házmelo saber en los comentarios y yo estaré encantado de hacer. Por otro lado, también tengo las texturas sacadas de Substance Painter, como es el Beige Color, el ORM, que esto sería principalmente el Ambient Occlusion, el Roughness y el Metallic en una misma textura. Luego, por supuesto, el normal y cómo se verían las UVs de este objeto. Esta sería
una forma de enseñar los props que estés haciendo. Y yo, como en este caso tengo varios de una misma escena, pues he juntado toda esta información en una sola imagen. Mayormente lo que se recomienda tener es básicamente el high poly para ver tus habilidades del esculpido y demás. Luego el wireframe del low poly para ver que también optimizas tus proyectos, que esto es bastante importante, por lo que tener la información de los triángulos y el text and density, y que tanto aprovechas el espacio de las Vs, por lo que está bastante importante. Y por supuesto cómo quedan esas Vs organizadas, aparte de las texturas, cómo se van a ver. Aquí sí hay otro ejemplo de otro objeto que tengo en la escena, lo mismo, el high poly, el wireframe, la información de ese modelo y las texturas. Un poco más, en este caso, como este objeto es bastante grande, aquí mismo he puesto que tiene dos IDs, que es prácticamente dos materiales del mismo objeto, y por supuesto toda la información. No necesariamente tiene que ser todo en la misma imagen. Si quieres puede ser el high poly y el low poly en una, luego las texturas en otras, por ejemplo. Pero básicamente lo que tú estás dando a entender es que tú sabes optimizar tus proyectos sin utilizar una cantidad exagerada de triángulos o vértices, y luego que las texturas pues se sepa que sabes texturizar evidentemente. Luego ya aquí he puesto yo otra imagen con los props, pues los mismos en una escena con la textura final y demás. En este caso, como tengo un foliage, pues he puesto el ambient occlusion del foliage y luego lo que es el color también. Por supuesto, en un environment art se van a hacer muchísimos tiles y muchísimos trims, por lo que esta es una manera de hacerlos y presentarlos. Estoy 100% seguro de que has visto este tipo de presentaciones en ArtStation o en otro sitio. Tenemos aquí todo el trim y luego la textura partida en cachitos, donde te muestra, por ejemplo, el base color, el normal, el roughness y el haymap. Es bastante importante tener el haymap en este tipo de texturas, por lo que estas cuatro serían un poco las principales para ver. Puedes poner el metallic, que también es un mapa importante a tener en cuenta. Luego, por supuesto, los tiles. Aquí los tengo enseñados en forma de esferas, que es bastante habitual, así un pelín exagerados, que son así las texturas que se han utilizado en todo el proyecto. En este caso tengo las RGB+, que es una técnica bastante complejilla, y aquí la tengo de forma pues presentada, tanto en su high poly y sobre todo cómo se ha texturizado, que esto es lo más importante de esta técnica. Y luego, por supuesto, como os he dicho, esto era un environment para videojuegos, pues yo he mostrado un gameplay de cómo se ve ese escenario. Aquí podemos verlo, cómo se mueve el personaje, en este caso es en primera persona, por lo que se ve ahí el vídeo, pues cómo se ve la escena, un poco vistas en general, me paro a observar el escenario y me doy un pasillo por él básicamente, para que se sepa que los FPS están bastante estables, que no hay caídas ni nada por el estilo, un poco observando las cosas que hay en esta escena y demás. Esto evidentemente es si estás haciendo environments para videojuegos, pues se trata de que la persona que lo vea sepa que estás haciendo este tipo de cosas y el escenario que has hecho pues sea navegable y jugable. Por último, por supuesto, he puesto el concept en donde he basado mi idea para hacer este escenario. Está pues por otro lado bien darle el crédito a la de la persona de la que se ha sacado este concept. Así que para resumir un poco lo que podrías presentar en caso de que estés haciendo environment o props, sería un par de renders de vistazos generales de toda tu escena, bastante pues en ángulos interesantes dentro del motor de videojuegos, y esto por supuesto que puedes hacerlo es de esos renders irte a Photoshop y retocarlos un poquito, cambiar el contraste, la iluminación, pero que sea algo pues sutil, pero que le dé ese pequeño detalle y ese extra. Por otro lado tenemos el cómo presentar tus props. Básicamente lo más importante es el high poly, el low poly, qué tantos trees utilizas y el texel density con el espacio utilizado de las Vs y por supuesto las texturas. Por último, si has hecho texturas de trims o texturas de tiles, pues puedes desglosar esto de otra manera pues para hacerlo más visible. También hay que mirar un poquillo los fondos, pues intentar que no sea un fondo totalmente negro, esto lo descartamos totalmente,
sino que sea algo pues un degradado o algo similar. Por supuesto, si es un environment navegable, pues un vídeo de cómo se vería jugando en ese mismo entorno. Y finalmente, pues el concept que has utilizado para hacer este proyecto. En este caso, como os he comentado, yo tengo una textura realizada en Substance Designer y como veis, la miniatura, la imagen principal es pues la textura ahí tal cual. Clicamos en ella, la primera imagen es la misma. Luego en este caso yo la he utilizado, como veis, en un fondo pues gris, así un poco con manchas, por lo que esto destaca un poquillo de lo que es el objeto principal. Luego esa misma textura utilizada en vez de un cilindro pues en un cuadrado, y luego un poco cómo se vería en comparación a una persona, que esto es bastante importante. Si estás haciendo algo a escala enorme, pues tienes que compararlo con algo mínimamente realista. Aquí un poco de pues un close-up para verlo cómo se ve bien de cerca, que yo creo que está bastante bien. Y luego, como os mencionaba antes, los mapas. En este caso es el base color, bastante importante, el normal, el roughness y el ambient occlusion. Esta sería otra forma de presentar tus texturas, por lo que está bastante bien. Vale, otra cosa que tenéis que tener muy en cuenta es cuando estáis subiendo vuestro proyecto, pues en la zona donde dice describe tu trabajo, pues tú ahí tienes que poner la descripción de todo lo que has hecho. Si es en inglés, por supuesto, muchísimo mejor, y en este caso pues he dicho que quiero hacer este environment, que me ha costado un poquillo, y de lo que me he encargado yo personalmente de hacer, que en este caso ha sido todo. Aquí lo digo, yo hice absolutamente todo en la escena, los modelos, las texturas, materiales, luz, etc. Si gustas puedes decir tu aprendizaje, pero básicamente lo importante es decir lo que has hecho y demás. También, por supuesto, los programas que has utilizado para hacer este proyecto. Al menos demuestra que sabes utilizar esto en todo este proyecto que has demostrado. Y es un poco así realmente, podéis tomar referencia y ver cómo otras personas presentan sus trabajos. Por ejemplo, Environment Art da un poco igual que estéis haciendo estilizado o realista, puesto que la forma de desglosar esos trabajos pues valdrían para ti. En este caso tenemos directamente un vídeo enseñando toda la escena, por lo que como veis los vídeos pues en general suelen ser bastante útiles. Igual un render general de la escena, otro vídeo pues viendo cómo es, más renders de las escenas, de todo lo que compone este environment. Y como veis llegamos a la parte de enseñar los props pues con la textura y demás. Aquí tenemos, como dice aquí en la imagen, materiales y trims, más props tenemos, el objeto principal de la escena, más cosillas que componen, el foliage en este caso. Aquí veis el esculpido de High Poly en imágenes completamente apartes, por lo que hay bastantes maneras de presentar tu trabajo, pero como veis siempre suele ser un poco pues lo mismo. En este caso el High Poly, esto es el Vertex Paint que se ha utilizado, pues que se sepa que sabes utilizarlo y demás. Una técnica bastante útil e importante para Environment. Un poco mi recomendación es eso, que os vayáis metiendo también en otros proyectos de los demás artistas y saquéis ideas de cómo presentar vuestros trabajos. En este caso tenemos otro vídeo y personalmente, por lo que tengo entendido, es que no es recomendable que tu primer imagen, lo primero que se vaya a ver, sea un vídeo, por lo que si estás buscando un trabajo y esto lo ve un recruiter y lo primero que abre pues es un vídeo, a lo mejor este no carga o tienes que darle al play o cualquier cosa, pues esto puede echar un pelín para atrás a la persona que está viendo tu trabajo. Por lo que lo mejor sería de primeras una imagen en general de todo tu proyecto y luego ya pues no hay nada que esperar de si este vídeo no carga o ha pasado cualquier cosa. Pero como veis pues es un poco lo mismo, renders de diferentes posiciones, diferentes ángulos. Aquí tenemos pues un vídeo del proceso, cómo se ha ido haciendo desde el blocking, la iluminación, que esto pues está bastante bien también. E igual tenemos el render del lighting, que esto es sacado desde un real. Como veis, la vegetación, pues un render totalmente aparte. Los modelos, en este caso renderizado en Marmoset, que esto pues también puedes ponerlo. Pero como veis, siempre es eso, los objetos con su textura y demás. Y aquí pues todos juntos.
O sea que bueno. Vale, ahora en el caso de que seas un character artist, pues la cosa no es que cambie drásticamente. Como podemos ver aquí, igual las miniaturas, siempre lo primero que ves es así, suelen ser primeros planos de la persona, del rostro, del pecho para arriba más o menos, como podemos ver en la mayoría de los casos. Y la presentación es un poco pues lo mismo. Aquí tenemos, por ejemplo, de estos que he seleccionado antes, renders principales de la persona, bastante importante a tener en cuenta de que si estás haciendo un personaje tienes que presentarlo sí o sí posado. Esto lo puedes hacer ya al final pues con Cibras posando el personaje o en Blender con un rigging sencillo u otras técnicas. Pero es bastante importante que poséis a vuestros personajes. Como podemos ver aquí, pues más renders, un poco más de cerca y demás, una animación que, oye, esto está bastante bien. Tenemos el modelo sin texturas, en este caso que se ha hecho un rigging por lo visto. Bastante importante también mostrar la topología, puesto que los personajes prácticamente sí o sí, pues si los vais a usar para videojuegos, estos se van a animar. Por lo que la topología es 100% de importante. Aquí tenemos el tema del fondo negro que realmente con un fondo negro absolutamente todo se va a ver bien. O sea que es un poco buscaría ya pues más degradados u otro tipo de cosas. Tenemos aquí pues otro ejemplo, una imagen en general bastante grande, bastante amplia del personaje. O aquí si le das una animación pues ya sobresaliente. Y más de lo mismo, pues el render típico de 360 grados que va girando está bastante bien, mostrando las texturas bastante importante. Aquí como lo tenemos, tres tipos de textura diferentes. Por supuesto, como no, una buena topología, como se puede ver aquí, tanto de la persona como el objeto que tiene. Y como veis, sobre todo la información que tiene, pues la cantidad de triángulos básicamente. Con esto no es que haya una regla general, sí o sí, de un personaje no puede superar X cantidad de triángulos ni nada por el estilo, sino habría que buscar un término medio, depende del tamaño y demás. Hoy en día los motores de videojuegos pues ya aguantan bastante y más si estás haciendo personajes que es lo principal de ese videojuego y se va a ver constantemente. Nuevamente tenemos las texturas bastante bien mostrados. En este caso solo del personaje, luego tenemos las texturas del arma que se ha hecho. A lo mejor es desde la armadura, que aquí mismo lo dice, 3 sets de texturas. Tenemos hasta 4. Y es que en personajes es muy habitual utilizar varios materiales para las texturas. En este caso pudo haber tenido uno solo para la piel, por ejemplo, la cara, los brazos, otro para la ropa, otro quizás para los ositos y luego finalmente para el rifle, puesto que es bastante complicado que te quepa toda esta textura en un solo material. Otro render, como veis aquí, está totalmente en pose A, por lo que no está posado ni nada. Aquí igual pues la topología mostrada pues más, aquí mismo lo dice A-Pose, o sea que bueno, un poco del arma y su topología, luego el modelo del Skull y lo dicho, como veis aquí está en pose de A, pero luego lo tenemos presentado pues ya posado, o sea que está bastante bien. Y podéis ver que todos siguen prácticamente el mismo patrón, el personaje ya posado en un fondo como veis pues no totalmente negro, sino que destaque que busques un contraste entre el fondo y el color de tu personaje. En este caso, pues es que queda bastante bien, como veis, diferentes renders de diferentes posiciones, diferentes ángulos de la ropa, el T que gira pues no suele fallar. Y aquí pues un Marmoset para ver un poco pues más en profundidad tú como artista pues puedes cotillar cómo lo ha presentado la gente, qué tal su qué tal funciona de cerca, qué tal está su topología, por ejemplo. Que bueno, este nos los enseña por aquí. Estos renders están bastante bien, el personaje ahí en diferentes ángulos. Como veis aquí no está nada posado y es donde nos enseña la topología. Cosa que como he dicho es bastante a tener en cuenta. Este va a ser tu handicap de saber que sabes optimizar tus personajes. Por supuesto tenemos el esculpido que tampoco falla.
en este caso solo de la parte alta del cuerpo, otra pose diferente, está bastante bien. Y finalmente tenemos el concept de donde ha sacado este artista pues su modelo. Así que como ves, esto es un poco en lo que se resume cómo presentar tus trabajos. Básicamente es renders generales de tu escena, personajes, un par de ellos por supuesto. Luego bastante importante que enseñes la topología de lo que estés haciendo, un poco las texturas, un poco el esculpido, son los detalles pues de alta poligonización y la información de este proyecto. Lo suyo es que cotillees un poquito los trabajos de otros artistas para ver cómo podrías enfocar el tuyo propio. Y ahí te va un tip para tener un mayor alcance y visualizaciones en tus proyectos. Y es que es un poco recomendable que, como ves aquí, te pases a la versión de Pro, puesto que esta versión lo que hace es literalmente darte más visibilidad, que aparezcas en el top de las búsquedas, aparte de darte pues otro tipo de cosas de más porcentaje en tus ventas y otras cosillas. Por lo que antes de subir tu proyecto o tus proyectos, simplemente te pagas un mes de ArtStation Pro y luego ya pues antes de que se acabe ese mes te lo quitas y ya está. Y otra cosa que sería para tener un mayor alcance es un poco hacer spam masivo prácticamente. No hay ningún problema en esto se puede hacer en Discord, en diferentes canales de artistas. Como veis aquí, muchos tienen su propio canal para que presentes tus trabajos, por lo que no hay ningún problema. Tú lo terminas, tú lo compartes, es literalmente todo lo que hacen las personas. Como veis, todo es de ArtStation, son los trabajos que han hecho. Por lo que, oye, esto lo suele ver la gente también de vez en cuando y así pues tienes mayor alcance. Evidentemente esto en canales de Discord de artistas 3D o 2D, ¿no? Como veis, hay muchos que tienen su canal de portfolios y aquí básicamente pues tú te metes y es todo ArtStation, los proyectos que ha realizado la gente para lo que sea, ya sea character, ya sea environment, props, lo que se te ocurra. Así que esta es una buena manera de darle un poco más de visibilidad a tu proyecto, por lo que Discord es una buena herramienta para darle ese pequeño spam a tus proyectos. Al igual que te sirve Instagram, Sketchfab, Twitter y todas las plataformas y redes que se te ocurran para postear tus trabajos. Así que nada, esto ha sido un poco todo, espero que te haya resultado de mucha utilidad. Si tienes alguna duda, por favor no dudes en comentármelo abajo, que yo estaré encantado de ayudar. Y si quieres saber un poco de cuáles son los programas más pioneros en la industria de los videojuegos, te dejo este vídeo por aquí para que le eches un vistazo, que estoy seguro de que te va a ayudar un montón. Nos vemos en el próximo vídeo, adiós.